grabar. ¿Quién diría a mis 57 años? Skype. Carlitos, si los vendés, después tenés que darle derechos al padre, ¿eh? Sí. Qué suerte. Bueno. Se unió Carlitos Graciano. ¿Son todos de la misma diócesis? Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Unos Pues más ahora jóvenes y otros un poquito más grandes. ¿Cómo para sacar esto de acá? Pero cuando usted diga. Cuando Sí. usted quiera, padre. Sí. Podemos empezar, entonces. Promoción de orden, poner en Bueno, silencio sí. todo hasta que habla sobre el padre. Sí, bueno. Podríamos hablar sobre este tema que nos preocupa, que sigue preocupando a toda la Iglesia y en todos los rincones del mundo, yo creo, ¿no? Y que es un problema muy, muy preocupante y que no podemos decir que lo hemos comprendido en todos sus aspectos y desde el punto de vista de la diagnosis del problema y también desde el punto de vista de la terapia. Me refiero a los abusos que normalmente llamamos abusos sexuales, pero que Papa Francisco nos invita a considerar según una perspectiva más amplia, en la cual el abuso no nace como abuso sexual. El abuso sexual es siempre como el último anhilo de una cadena de impulsos, de los cuales el primero normalmente es un abuso de autoridad, un abuso de identidad. Podríamos decir que es un abuso, en el caso del cura, es un abuso de la vocación presbiteral, es un abuso de Dios, es un abuso de Dios. Y bueno, creo que el problema, claro, lo estamos enfrentando, es un problema nuevo, pero no creo que somos capaces de dar una perspectiva de esta realidad tan dramática, correcta, desde el punto de vista de la comprensión de las raíces y del tipo de lectura que estamos dando. Lo que quería presentar en este momento es exactamente una particular modalidad de lectura de los abusos sexuales, de los abusos reverendos, de los abusos presbiterales, que sería la lectura sistémica. Todos saben que lectura sistémica significa una lectura que como inserta el individuo, la persona, al interior del grupo al cual la persona pertenece. ¿Es claro mi terrible castellano? Sí. ¿Se puede entender? Sí. Sí, de alguna manera, sí. Y bueno, la lectura sistémica trata de ver el problema individual y singular al interior de un problema, al interior del grupo, al interior de la comunidad, del sistema. Sistema significa en general una red de conexiones que vincula cada miembro del sistema que pertenece al grupo al otro. Cada uno influye sobre el otro y todos influyen en el grupo y el grupo influye sobre el individuo. Bueno, es importante que nos damos una lectura sistémica de estos problemas, porque solamente este tipo de lectura nos permite de identificar auténticamente la raíz, el sentido de esta tan dramática realidad. Y es lo que Papa Francisco nos invita a hacer. En muchas ocasiones Papa Francisco nos ha invitado a dar este tipo de lectura de esta realidad tan dramática. Bueno, ¿qué significa entonces esta lectura? O en otras palabras, cuando un sistema podemos decir que funciona bien, cuando hay problemas como estos problemas que estamos enfrentando en este tiempo.
Somos seguros que el sistema iglesia ha enfrentado este problema correctamente. Y entonces, para responder a esta pregunta, ¿cuándo un sistema funciona bien en estos casos? Bueno, son 3 o 4 puntos. El primero, un sistema funciona bien cuando es en condición de reconocer el mal que lo habita, que está al interior de esta realidad, reconocer el mal, reconocer sus raíces y reconocer su gravedad. Claro que uno podría decir, un sistema funciona bien cuando no hay ningún mal al interior del sistema. No, esta no sería una perspectiva realística. El mal es parte de esta realidad mundana en la que nos habitamos y vivimos. Bueno, entonces no se puede esperar que el sistema en el sistema no sea reconocible algún fragmento de mal. El mal existe. El sistema funciona bien cuando el sistema mismo tiene la capacidad, la valentía de reconocer el mal que está al interior del sistema mismo. Entonces, no se puede esperar que una comunidad sea perfecta, sino que sea capaz de reconocer, además del bien, incluso el mal que la invade, agazapado en las puertas de su corazón, sin que se le tenga que decir desde afuera. Por ejemplo, por los medios de comunicación. Esta no es una cosa buena, que tenemos necesidad para reconocer el mal, que sean los medios de comunicación que nos provocan, indicando dónde está el mal. De lo contrario, si un sistema no es capaz de reconocer el mal, bueno, este sería no simplemente señal de una debilidad, podría ser el primer señal de un proceso de autodestrucción. Cuando un sistema no es capaz de reconocer el mal, su mal, bueno, está empezando este proceso, este fenómeno de la autodestrucción. Por tanto, el sistema de la Iglesia funciona bien no cuando es perfecto en todas sus articulaciones y compuesto de miembros perfectos, que sería una expectativa totalmente irrealística, sino cuando tiene dentro de sí esta capacidad de autodetección y de autocorrección. Eso le permite reconocer ese mal en sus raíces, especialmente las más profundas y más ocultas, y a doble nivel, a nivel individual como a nivel grupal. Y todavía en sus consecuencias, especialmente aquellas contra los demás. Se da cuenta entonces que este mal ha creado consecuencias muy graves. Y esto significa que este sistema funciona bien cuando percibe el dolor causado. Cuando se da cuenta y percibe y sufre este dolor. Cuando percibe el daño psicológico y también espiritual. Porque no olvidemos que cuando el abusador es un sacerdote, la víctima tiene serios problemas, incluso espirituales. Porque si el sacerdote representa a Dios, su gesto contamina la imagen divina. Una vez una víctima de un sacerdote me confió esta sensación terrible, que me hizo muchísima impresión. Es como, ella dijo, es como si Dios mismo hubiera sido cómplice en la violencia que yo he sufrido. Y esto es terrible. Es terrible. Y esto es lo que pasa cuando el abusador es un sacerdote que, por acaso, representa a Dios. Entonces su gesto contamina la imagen divina, corrompe esta imagen. Es por esto que en estos casos no es suficiente una terapia psicológica. La persona tiene también la necesidad de reconstruir como la imagen de Dios. Entonces, esto sería el primer señal de un buen funcionamiento del sistema. Cuando, lo repito, el sistema reconoce el mal, sus raíces, su gravedad, las consecuencias,
Segundo, el sistema funciona bien cuando sufre el mal. No solamente entonces se lo reconoce, sino que podemos reconocer el correcto funcionamiento de un sistema solo si existe en los miembros del grupo la capacidad de sufrir junto con la víctima con una actitud compasiva, en el sentido etimológico de la expresión, que significa partir junto a la otra persona. Y esto no podemos darlo por descontado. Absolutamente. La consolación auténtica es la consolación que puede dar solamente la persona que, como decir, que sufre con la víctima. La invitación, la propuesta de consolación es auténtica solamente cuando el consolador, antes de todo, es persona que sufre con la víctima. El mismo dolor. Sufre con la víctima y por la víctima. Y segundo, es que esta sería la compasión, que sería, a mi manera de ver, sería la auténtica identidad del cura, del presbítero hoy. El cura de hoy es un presbítero en estos tiempos, también en estos tiempos de Italia estamos viviendo dramáticamente esta situación de la pandemia del coronavirus. Y bueno, estamos en estos días no simplemente dando una ayuda inmediata a las personas que sufren. Hemos realizado que tenemos que ayudar a los curas que son el elemento mediador, ¿no?, de este ministerio de la consolación. Y muchas veces el cura se encuentra en una situación muy complicada desde este punto de vista, cuando se encuentra en lugares como es en algunos lugares de Italia donde las víctimas, donde el contagio ha sido tan alto y con números dramáticos, ¿no? Y bueno, la compasión en este sentido representa la manera de ser presbítero auténtico, porque hemos dicho antes, el presbítero representa a Dios, y bueno, el Dios de los cristianos no es el Dios omnipotente, es el Dios compasivo. Es el Dios que llora con la víctima en estos tiempos. Entonces el presbítero tiene que ser capaz de compasión. Y no solamente esto, o como una expresión de esta capacidad de compasión, el cura debería tener también, la iglesia como sistema debería tener la valentía de pedir perdón en público y en privado, favoreciendo así el camino de integración de la herida por la víctima y aceptando al mismo tiempo vergüenza y humillación frente a la opinión pública, sin sentirse ofendidos, ni tomársela contra aquellos que de esta forma se aprovecharían para atacar a la iglesia. El problema no es de algunos que aprovecharían de esto para atacar a la iglesia. El problema es que, menos mal que estos medios de comunicación no saben todo. El problema es la verdad. También puede ser así, que algunos se aprovecharían de esto para atacar a la iglesia. Pero el problema es otro. Estos hechos son verdaderos. Y bueno, es humillante pensar que creo que todos sepan que la gran mayoría de los curas abusadores nunca han pedido perdón a nadie. Esto es como un escándalo al interior del escándalo más general. La gran mayoría de los curas abusadores nunca han tenido esta, como decir, esta honestidad, ¿no? Esta valentía de pedir perdón. Y como diría el Papa Francisco, preguntamos sin sentirnos ofendidos la gracia de la vergüenza o de llorar ante estos actos execrables de abuso perpetrados contra víctimas. Y entonces este era el segundo señal de buen funcionamiento de un sistema. Tercero, individualizar buenos pasos preventivos formativos
y también formativos en relación con la formación permanente. Finalmente, este sería el tercer elemento que indicaría un buen funcionamiento del sistema. Finalmente, el sistema funciona bien si se compromete a castigar al autor de los abusos. Castigarlo, sobre todo, significa ponerlo en condición de no hacer más daño y no hacer que otros inocentes sufran más. Este es el objetivo de la pena. Y además identificando cómo prevenir a nivel general la posibilidad de los abusos, interviniendo efectivamente en la formación inicial de sus miembros, en sus contenidos y modalidades, en aquello que ha faltado o ha sido insuficiente en la formación. Y segundo, creando un proyecto de formación permanente de la vida afectivo-sexual del sacerdote, para una revitalización continua de la opción celibato virginal. Normalmente cuando nos enfrentamos a este problema decimos que es un clásico, ¿no? Es una explicación clásica, decir que, bueno, la responsabilidad es de la formación inicial. Bueno, no es una grandísima fantasía decir esto, ¿no? Claro que la formación dada un tiempo probablemente no ha dado la suficiente consideración a este aspecto tan estratégico de la vida de cada hombre, como es la dimensión afectivo-sexual. Pero la formación inicial es siempre, como decir, monitorada, ¿no? Siempre puesta de alguna manera en crisis para ver si corresponde de verdad a lo que debería ser. El problema hoy no es la formación inicial. El auténtico problema, el verdadero problema hoy es la formación permanente. Porque la formación inicial de alguna manera está presente. El problema es la formación permanente, porque hablamos y hablamos y hablamos de esta formación permanente. Pero ¿dónde está? ¿Alguien la ha visto? ¿Dónde habita esta formación permanente? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su manera de ser puesta en práctica? Y este es el problema. Entonces, más la responsabilidad de los abusos sexuales de los curas no es simplemente en la pobreza de calidad de la formación inicial, sino en la ausencia de la formación permanente. Pero sabemos que los datos científicos nos dicen que el primer abuso sexual se da a los 38 años. Entonces, no parece consecuencia inmediata de la pobreza de calidad de la formación inicial. Se da en una edad en la que la persona ya tiene una cierta experiencia, ¿no? De ministerio, de servicio eclesial. Entonces, este dato, que es impresionante, nos dice que es sorprendente, ¿no? Nos dice que es la ausencia de la formación permanente la causa o una de las causas de los abusos sexuales. Y es claro que es importante, la formación permanente es importantísima en general para la vida del cura, pero si hablamos de la dimensión afectivo-sexual, bueno, hablamos de una realidad, de un elemento que nos dice la psicología, es continuamente en evolución. A los 30 años la afectividad, la sexualidad es muy viva, a los 40 años es todavía viva, a los 50 años, a los 60 años, a los 70 años es una dimensión continuamente viva. No existe la así llamada paz de los sentidos, ¿no? Entonces, esto significa que la sexualidad propone a cada estación de la vida, en cada etapa de la vida, propone problemas nuevos, propone provocaciones nuevas, te pide una manera distinta de vivir, de ser vivida la sexualidad. Y entonces también una manera nueva de vivir tu celibato. Claro que la persona no puede vivir su celibato a los 45 años como lo vivía a los 30 años. No puede.
No puede ser así. A los 45 años la persona tiene que dar una motivación nueva a su opción celibataria. No puede simplemente contentarse con repetir lo que ha funcionado un tiempo. Porque esto significaría que la persona no ha descubierto, no está viviendo su edad cronológica. Por esto es importante, y es lo que estamos tratando de hacer también en la Conferencia Episcopal Italiana. Soy en el grupo de trabajo que está elaborando como un módulo didáctico formativo que se refiere a la formación inicial del seminarista, con una propuesta relativamente nueva de reflexión sobre algunas temáticas con referencia a la más general temática de la afectividad, sexualidad. Y bueno, este es un primer trabajo que hemos hecho. Y ahora estamos haciendo otro trabajo sobre la formación permanente. Y esto es más complicado, porque no tenemos modelos. Pero sabemos que esta es la condición de vida. O el cura hace formación permanente o se encuentra en una situación de frustración permanente. No hay alternativa. O nuestra vida es formación permanente o es frustración permanente. Y todo esto en el ámbito afectivo sexual significa una de las causas, en mi manera de ver, de las más importantes, que ha determinado esta situación dramática de los abusos sexuales. Y bueno, creo también que también en Argentina el problema sea lo mismo, la extrema necesidad de acompañar el camino de vida, el itinerario de vida del cura a través de un particular tipo de acompañamiento, de provocaciones, de vida de grupo, que no puede ser solamente de tipo espiritual, y que debería poner al cura en condición de remotivar continuamente su opción virginal. Este es el secreto. Este es el secreto. El celibato está vivido bien solamente cuando es remotivado. Y no simplemente cuando el cura se contenta de repetir, de reciclarse, ¿no? ¿Saben la diferencia entre perseverancia y fidelidad? Muchas veces usamos estos términos como si fueran la misma realidad, ¿no? En el mismo sentido. No es así, porque perseverancia significa, de por sí, perseverante es el cura que permanece en la estructura eclesial como presbítero, como cura que hace su deber en su parroquia, donde el obispo lo ha enviado, y que permanece, persevera, ¿no? Persevera, es perseverante. ¿Y la persona fiel? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el perseverante normalmente se repite. El perseverante permanece sí en la estructura, pero sin necesariamente nuevas motivaciones. Y por esto que el perseverante normalmente no es una persona tan apasionada, que hace lo que tiene que hacer con calor, con entusiasmo. Es una persona que se repite. No da un buen testimonio. La persona fiel, la fidelidad, ¿qué significa? Persona fiel significa un cura que no solo permanece en la estructura, sino que es en condición de descubrir nuevas motivaciones, que significa descubre también nuevas riquezas, descubre también nuevas provocaciones, si quieren nuevas tentaciones, nueva manera, en todo caso es una persona que da a su vivencia virginal continuamente como una dimensión original inédita.
¿Y por qué esto? Es no simplemente por una motivación psicológica, porque virginidad significa enfrentarse con la sexualidad, que de por sí es una energía que permanece siempre muy, muy, muy viva, muy, muy llena de vida, sino hay también una motivación teológica, porque Dios nos llama continuamente, cada día. Y si es Dios que nos llama, podemos estar seguros que Dios cada día nos pide y nos ofrece algo que es nuevo. Dios no se repite. En la Sagrada Escritura nunca se dice que Dios es perseverante. Se dice que Dios es fiel, no que Dios es perseverante. Y bueno, yo creo también desde este punto de vista, porque Dios no se repite, porque el amor no se repite. El amor es siempre nuevo. El amor es siempre inédito. Cada día de tu vida Dios te pide algo de nuevo. Tú eres un hombre viviente que está realmente viviendo totalmente, solamente si está en condición de dejarse provocar por aquel Dios que cada día de la vida le ofrece y le propone siempre, regularmente, algo de nuevo. Esto significa fidelidad. Y bueno, formación permanente, la castidad sacerdotal es una vivencia virginal. Yo prefiero hablar de virginidad, porque virginidad significa más el aspecto espiritual, mientras celibato es un concepto de por sí sociológico. Y entonces, formación permanente a la opción virginal significa estar siempre en este estado de vigilancia constante, que te permite de escuchar la provocación de Dios y de responder. Si Dios cada día de la vida me pide y me ofrece algo nuevo, yo tengo que responder de una manera nueva. Claro, no puedo responder usando, reciclando, repitiendo la estrategia de un tiempo o la manera de vivir de un tiempo. Bueno, entonces esto era para decir simplemente la importancia de este asunto, de este aspecto del problema, la formación permanente. Y al final, el sistema funciona bien si a este respecto tiene el cuidado para indicar buenas prácticas operativas, para que los entornos eclesiales, nuestras parroquias, nuestros oratorios, nuestros lugares parroquiales, sean entornos seguros para todos, especialmente para menores y para aquellos que son vulnerables, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es importante. Me acuerdo un día un estudiante de la Universidad Gregoriana me dijo que durante las vacaciones había sido en Irlanda y estaba en una parroquia y un día apareció en el portal de la parroquia como un aviso de la Policía Federal que decía a los padres, los aseguraba, les decía que, bueno, pueden venir aquí con sus hijos, con menores, porque todos los entornos de esta parroquia son todos monitorados. Los 3 curas son controlados. Y entonces los padres pueden ser seguros y pueden llevar aquí los hijos, sus hijos, porque todo estas, la policía tiene control sobre todos los entornos. Bueno, es preocupante que somos llegados a este punto. Bueno, de esta manera, entonces, volvemos al asunto inicial. Hemos visto cuáles son qué significa una percepción, una perspectiva sistémica, cuando un sistema funciona bien. Bueno, si hacemos este tipo de visión general del problema, se establecen las premisas para hacer de estos terribles eventos un momento de conversión y gracia para todos, porque lectura sistémica significa que el problema no pertenece al individuo, el problema es eclesial. Bueno, si damos Ahí lo estoy llamando otra vez. bien.
¿Alguien ha podido sacar una foto de todos agrupados? Porque no se logra, yo no logro verlos a todos. No contesta. Bueno, ¿nos escuchamos? Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ahí sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces, estaba Ahora diciendo sí. que si damos este tipo de interpretación del problema, el mismo problema se convierte en problema eclesial, que se refiere a todos. Como una experiencia, entonces, que debería ser de conversión y de gracia para todos, como una experiencia de gran terapia colectiva para toda la Iglesia. Cuando, por el contrario, no se presta este tipo de atención, es de esperar lo contrario, y continuaremos siendo afectados por estos abusos y sus terribles consecuencias de sufrimiento y desesperación. Y estos abusos serán siempre más lógicos, factores de exclusión eclesial y social. Claro, entonces la alternativa es esta. Lectura sistémica significa el problema es de toda la Iglesia. Y este momento que estamos viendo es un problema que nos pide una conversión general. Es el problema de todos. A este punto, entonces, este momento dramático podría convertirse en momento de gracia. La hora de Dios, en la que todos percibimos como el deber de nos poner todos en crisis, pensando en la cualidad de nuestro celibato, de nuestra vivencia virginal. Si, por el contrario, seguimos dando una interpretación clásica, tradicional, que se refiere simplemente al individuo, la protección individual del símbolo abusador, y trata de castigar el individuo que ha cometido este gesto. El problema se refiere solamente a él, a su vida pasada, a sus problemas, y no contamina como toda la Iglesia, el resto de la Iglesia. Bueno, esta manera, que es la tradicional, la clásica podríamos decir, bueno, de esta manera, este momento que estamos viviendo no se convertirá más en un momento de terapia colectiva, de conversión para todos. Bueno, entonces somos frente a esta posibilidad, a esta doble alternativa. Padre, Si estos son los signos padre, en video, Sí, sí. ¿podrías apretar tu camarita así te vemos? Disculpa que te interrumpí. ¿No me ven? No. Ah, sí, sí. Ahora, porque sí, he visto ahora. Sí. Gracias, padre. Ahora sí. Sí. Entonces, si estos son los signos del buen funcionamiento de un sistema, cuando la Iglesia se encuentra lidiando con situaciones negativas internamente, incluso seriamente negativas, podemos decir que ésta ha reaccionado y está reaccionando de esta determinada manera. Entonces, vamos a ver cuál ha sido la reacción de la Iglesia frente a estos eventos. Debemos admitir que la reacción de la Iglesia ha sido muy defensiva. Por lo menos esta ha sido la reacción de la Iglesia en el pasado. Una reacción de carácter defensivo, caracterizada así. Ha sido y sigue siendo en algunos entornos eclesiales una reacción en que la Iglesia no tomó la iniciativa, sino que más bien se preocupó por defenderse, aparentemente para proteger su buena fama y no para comprender, compartir el dolor de la víctima. Y uno se cuestiona y se pregunta, ¿cuánto evangelio hay en una iglesia así? Una iglesia más preocupada de proteger su buena fama, más preocupada de esto que no preocupada para comprender y compartir el dolor de la víctima. Bueno, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto evangelio hay en una iglesia que es más preocupada de sí que no del dolor que ha provocado en las víctimas?
Segundo, de esta lectura defensiva se ha derivado una falta de atención casi total al problema de la responsabilidad colectiva. Esta es la fórmula que dice, es como una fórmula que sintetiza la lectura sistémica. Cuando se da la lectura sistémica, bueno, se descubre al final que la responsabilidad es colectiva. Es colectiva. No podemos hablar de la responsabilidad simplemente de algunas personas. Claro que estas personas tienen su responsabilidad personal, pero esto no dice totalmente la gravedad y la realidad del problema, porque hay también una responsabilidad colectiva. Y bueno, una cierta manera de enfrentar el problema por parte de la Iglesia, nunca ha sido mencionado esta responsabilidad colectiva, que nunca ha estado en la agenda de algunos, nunca se consideró seriamente, ya que no existía en absoluto esta manera de detectar, de identificar la raíz auténtica, verdadera del problema. Finalmente, y todavía hay muchos todavía en la Iglesia que rechazan esta idea de la responsabilidad colectiva. Finalmente, estamos analizando esta característica de la reacción defensiva de la Iglesia. Finalmente, debemos admitir que se ha hecho una lectura banal sobre este mal tan terrible. Exactamente en el sentido que la Hannah Arendt dio a los crímenes nazis y a la silenciosa inconsciencia de sus actores. Esta no es una combinación excesiva y fuera de lugar, ya que indicaría esa idéntica falta de conciencia ante la seriedad y gravedad del mal, del daño y el sufrimiento producidos, del deber de pedir perdón, que de alguna manera rebota en el autor del mal sobre quien cree interpretarlo con la misma superficialidad. Y cuando el mal, cualquiera que sea, se vuelve banal, es siempre más terrible, porque quien lo hace no lo siente como un mal y podría entonces repetirlo y multiplicarlo sin prestar atención al otro. Desde un enfoque similar deriva una serie de medidas interpretativas que apuntan al mecanismo defensivo que nosotros llamamos de la rimoción. Rimoción de varios tipos. Y hago algunos ejemplos de esta rimoción como un fenómeno colectivo que permite a la Iglesia de remover el problema y sobre todo la responsabilidad colectiva. Esta idea que molesta a muchísimos, ¿no? que no quieren aceptar esta idea de la responsabilidad colectiva. Parece una interpretación excesiva, no justificada, mientras es así, como veremos, ¿no? Algunos ejemplos de esta rimoción como medida defensiva. La rimoción geográfica. En mi diócesis no existen estos problemas. No existe pedofilia, no existen abusos sexuales. En mi congregación no existe. O la rimoción pastoral institucional. Trasladamos el sacerdote abusador a otro lugar, en un nuevo entorno. Quizás. Perdón, padre. ¿Sí? Usted dice ahí devoción. La palabra que usa usted es devoción. No, por favor. Remoción, Karen. Remoción. Remoción. O remoción. Re o ri. Sí, remover. Sí, remover. Entonces, remoción, no devoción. Por favor, no es otra cosa. La devoción de la Biblia. No me daba. Sí, no. Ha dicho bien a pedir. Entonces, es una medida defensiva. Remover significa sustancialmente ignorar el problema, su gravedad, sus raíces, su responsabilidad particular. Entonces, la persona que dice, en mi diócesis no existe este problema, bueno, está haciendo una remoción.
o la remoción pastoral institucional, o la remoción médico-patológica, que es más elegante, ¿no? Que dice, según la cual son personas enfermas, por lo tanto sin culpa. El único problema será de no admitir en el futuro personas como estas. Y bueno, todos sabemos que no tenemos necesidad de la interpretación médico-patológica. En muchísimos casos el abusador es una persona normal, o era una persona normal. Claro que cuando ha empezado a tener un cierto estilo de vida, se ha convertido siempre más en persona que depende, ¿no? de un cierto problema, y entonces ha perdido su libertad, pero no es necesaria la interpretación médico-patológica. O la remoción moral o moralista. Estos son sacerdotes que han traicionado de hecho su misión. Bueno, sabemos que el problema no es simplemente esto, no es simplemente un problema de conducta moral. O la remoción machista. La culpa es de las mujeres provocativas. O la remoción misericordiosa. Le pedimos a la víctima que olvide y perdone. Una actitud típicamente cristiana, ¿no? Le pedimos a la víctima que olvide y perdone. Esta es una remoción que tiene un adjetivo muy noble, ¿no? Es misericordiosa, pero dice que no es absolutamente misericordiosa. Porque pretender esto significaría no respetar el abismo de dolor en el cual se encuentra una víctima. O la remoción aritmética. Solo son casos aislados, una minoría insignificante en una masa de observantes, de curas que observan, que son por lo menos perseverantes a su celibato, ¿no? En su celibato. O la remoción histórica. Vamos, siempre ha sucedido esto en la historia, solo que hoy alguien tiene el interés de provocar escándalo. Otra medida defensiva. O la remoción sociológica. La culpa es del clima erotizado de nuestra sociedad, que también ha infectado a la Iglesia. O clásica es la remoción ideológica. Culpa del celibato obligatorio. Este es un clásico, absolutamente. O la remoción farisaica, típica de quien dice, yo no tengo nada que ver con estas cosas y con estas personas. Yo nunca he abusado de nadie. O la remoción intolerante. Es suficiente ser más severo en el discernimiento inicial y inflexible al condenar al culpable para resolver el problema. La tolerancia cero, ¿no? De quien se ilude que con medidas más severas se nos olvidó el problema. O la remoción lobística. Son los hobbies de los abogados, los que inventan y enfatizan casos para ganar dinero. O otra remoción que he llamado jesuítica, porque me la dijo un jesuita, que dijo una vez, por supuesto que Papa Francisco también exagera con esta insistencia. Vamos, luego, la ropa sucia se lava en casa. Sería la remoción jesuítica esta. O la remoción prescripcionista, de quien dice, no se puede continuar desenterrando hechos del pasado. El pasado es pasado, de lo contrario nunca saldremos de él. Y bueno, la prescripción es un concepto jurídico que en psicología no tiene ningún sentido, porque en psicología este tipo de heridas no van en prescripción. Yo no puedo olvidarme de una vez que vino a contarme su experiencia dramática de abuso sexual un hombre de aproximadamente 65 años, y que me contó el abuso sexual que había sufrido cuando era un muchacho en la sacristía de la iglesia, y me contó lo que me impresionó enormemente fue el hecho que esta persona me contó este hecho con una emoción que parecía que había acontecido en el mismo día. En psicología no existe el concepto de prescripción. Este tipo de heridas han creado
una herida, una cicatriz que no se dice, que no se puede curar definitivamente, que pide una atención constante. Y bueno, todo esto para decir que estas medidas defensivas que nos dan la ilusión de remover el problema no nos ayudan a enfrentarlo correctamente. Y como se puede ver, hay algo en este tipo de medidas defensivas. Existe sobre todo un punto que corre el riesgo de ser totalmente ignorado por estas lecturas defensivas. Se trata de la expresión de una lectura rigurosamente sistémica que abre a la responsabilidad colectiva de todo el sistema, que podría cambiar radicalmente el diagnóstico de estos eventos también en una perspectiva pronóstica. Y bueno, y vado a proponer entonces, y terminamos, con esta imagen que espero que sea visible. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver esta imagen? Más o menos. Es la curva de la... No la vemos. Sí, un poquito más, padre. Sí, sí. ¿Se puede ver? Bueno, la voy a explicar. Esta es la famosa curva de Gauss. Gauss è un studiante di statistica che dice che quando in una realidad, en un sistema como lo de la iglesia, se dan este tipo de eventos, como los escándalos sexuales, bueno, la población o el número de los abusadores, en este caso, sería un número mínimo y sería concentrado aquí, lo que es llamado la minoría escandalosa. Es un número, esta es toda la población, ¿no? Esta es toda la población. El número de los que han abusado es simplemente un número muy, muy pequeño. Pero, dice Gauss, normalmente cuando hay personas que han cometido este tipo de delitos, bueno, el mismo número se pone a la extremidad opuesta, que sería siempre una minoría, mismo número, y sería la minoría virtuosa. Minoría virtuosa no significa simplemente los que son que no han cometido nunca transgresiones en este respecto. Son sobre todo los presbíteros que viven su virginidad no solamente como lo que la Iglesia Católica Romana pide a sus curas, sino los que viven su celibato como la revelación de la verdad del corazón humano. La revelación de la verdad del corazón humano que ha sido hecho por Dios, y entonces que tiene una sed de amor infinita. Bueno, celibato significa la memoria de esto, la memoria de esta sed infinita de afecto, de amor que está presente en el corazón de cada hombre y de cada mujer, que solamente Dios puede llenar. Celibato significa esto. Es una verdad muy débil en la cultura de hoy. Es por esto que es necesario que algunas personas la elijan como manera de vivir. Y lo repito, esta es la manera de vivir bien el celibato, no simplemente como algo que me hace más disponible por el tiempo, por la disponibilidad en general de energías para el pueblo de Dios, sino algo como cada carisma que es para el bien de la comunidad y que revela la verdad del corazón humano. Entonces, es como decir, hay una divinidad presente en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Y significa que pensamos a una pareja de esposos que se aman. Bueno, el esposo debería saber que en el corazón de la esposa hay un espacio que puede ser llenado solamente por Dios. Bueno, esta es una verdad, es para decir que es una verdad universal.
y que el Virgen es tenido a proclamar, a anunciar a toda la iglesia, a todo el mundo. Bueno, los que viven en el celibato con este tipo de interpretación son una minoría. ¿El problema cuál es? Entonces, son pocos los transgresores, son pocos también los virtuosos que viven auténticamente un celibato auténtico, son convencidos de su celibato y lo viven no como una imposición de la iglesia, no como una ley, no como una constricción psicológica, como algo que el grupo tiene que vivir, entonces algo que como colectivamente tenemos que observar, sino algo que es la verdad de la revelación, hemos dicho, de la verdad del corazón humano. El problema en una lectura sistémica es aquí en el centro. Aquí habita la gran mayoría de los curas, de los presbíteros, que no son fríos, pero al mismo tiempo no son cálidos. Están en una situación intermedia, tibia, de mediocridad. Este es el problema, porque es aquí que nacen los escándalos. La raíz de los escándalos está aquí. Lectura sistémica significa identificarnos en este grupo. Lectura sistémica significa que identificar la raíz verdadera del escándalo. Ven esta flecha, ¿no? Que está a decir que es como la tendencia de la mediocridad. La mediocridad es como la fuerza de gravedad. La mediocridad te atrae por abajo. La mediocridad tiene esta fuerza sugestiva, ¿no? Esta fuerza que sobre todo cuando la mediocridad es colectiva, sobre todo cuando la mediocridad es del grupo, sobre todo cuando la mediocridad es canonizada, para decir, ¿no? Es la manera normal de vivir, es la cultura del grupo. Bueno, este tipo de realidad presbiteral puede ser muy, muy, muy peligrosa. Muy peligrosa porque nos hace entender entonces, primero, que el escándalo de pocos normalmente es la consecuencia de la mediocridad de muchos. Lo repito. El escándalo de pocos normalmente es la consecuencia de la mediocridad de muchos. Esto significa responsabilidad colectiva. Aquí la mediocridad es el brodo de cultivo, el caldo de cultivo de los escándalos. Los escándalos no nacen aquí. Los escándalos nacen aquí, en el grupo de la mayoría, que son los, hemos dicho antes, estos son los perseverantes, aquellos que viven en la estructura, pero sin pasión, pero sin entusiasmo, pero sin la capacidad de remotivar su elección virginal. Y entonces son personas que determinan esta tendencia, esta atracción que se concretiza en los elementos psíquicamente más débiles. Probablemente aquí hay, los transgresores son las personas psicológicamente más débiles, y puede ser con algunos problemas, y bueno, son aquellos que son la consecuencia con su conducta, claro que tienen su responsabilidad, claro, pero no sería honesto, no sería correcto identificar el problema simplemente contenido aquí, limitado a estas personas. Las raíces, lo repito, es aquí, en la gran mayoría. En este sentido, este es un momento que estamos viviendo como iglesia, pero si todos nos damos cuenta que esta es la situación, se podría convertir en un momento de conversión comunitaria. Y esta es la condición para hacer también de estos momentos dramáticos que estamos viviendo, como los escándalos sexuales, un momento de gracia, la hora de Dios. Segundo, y terminamos, sería este primer principio es entonces, el escándalo de pocos es la consecuencia de la mediocridad de muchos. Segundo principio, la mediocridad es ya escándalo. Claro,
la mediocridad es en sí ya una perversión. Deberíamos sentir la mediocridad no simplemente como algo que nos permite de vivir sin particulares ideales y que claro no es el máximo del ideal, pero bueno, tenemos que aceptarnos con nuestras otras medidas defensivas, ¿no? No, la mediocridad ya es escandalosa, ya es en sí misma una perversión. Sobre todo cuando la mediocridad, como he dicho antes, es un fenómeno de grupo. Sobre todo cuando la mediocridad se convierte en cultura. Es terrible. La cultura de la mediocridad. Porque significa que se ha convertido como en una atmósfera general. Que es como que todos son así. Entonces, ¿por qué vamos a complicarnos la vida? No se puede ser héroes, ¿no? Tenemos que aceptarnos con nuestros límites y se crea la cultura. La cultura significa que mi mediocridad provoca la tuya, ¿no? Y que entonces vamos a formar un grupo mediocre. Y normalmente la cultura, y terminamos de verdad, la cultura se compone de 3 elementos: mentalidad, sensibilidad y praxis operativa. Mentalidad, que significa que lentamente, aunque no negamos los valores básicos del celibato sacerdotal, pero se crea una mentalidad, una manera intelectual de considerar el problema menos firme en las convicciones y motivaciones subyacentes. Esta es la mentalidad, ¿no? Como una manera de considerar el problema sin aquella, por ejemplo, ¿no? La mentalidad general de no aceptar el principio de la responsabilidad colectiva. Ecco, cuando en un presbiterio, en una diócesis, no se acepta este tipo de principio, bueno, es como una mentalidad que abre a la mediocridad. Es como una convicción intelectual, defendida, justificada. Segundo, una cultura crea sensibilidad. Y sensibilidad significaría una persona que ha hecho una experiencia, ¿no? En positivo sería crear una cultura auténticamente virginal, sería una cultura cuando hemos hablado antes de la formación permanente. Y bueno, un presbítero que ha hecho experiencia de cómo su vida es plenamente vivida cuando toma seriosamente la formación de cada día, ¿no? Y se encuentra feliz de vivir así. Y al contrario, percibe la vida, como hemos dicho antes, o tu vida es formación permanente o es frustración permanente. Cuando el cura ha hecho esta experiencia, ¿no? Esta es la sensibilidad que le permite de ver cómo la mediocridad sea una auténtica perversión. La mediocridad es ya en sí escandalosa. Y tercero, una cultura está hecha de un estilo existencial. Un estilo existencial que cuando hay una cultura de la mediocridad, bueno, algunos elementos, algunas conductas que no son buenas, bueno, son de alguna manera no se condena con fuerza, ¿no? Y como si todo podría ser permitido, o no estoy hablando de volver a una mentalidad moralística de un tiempo, no, estoy diciendo simplemente que tenemos que estar muy, muy atentos, porque estos son fenómenos que muy sutiles, ¿no? Que pueden penetrar en un presbiterio, en una diócesis, en un grupo de curas, de presbíteros, y sobre todo cuando hay este tipo de condicionamiento y cuando no se percibe con atención el peligro de este condicionamiento recíproco. Y en aquel momento penetra en la mentalidad, en la sensibilidad, en la praxis de vida, en la conducta general,
algo que lentamente, progresivamente introduce a la mediocridad, hace sentir la mediocridad no más como algo que es peligroso y la mediocridad se convierte en estilo presbiteral. Yo creo que sería muy, muy importante reflexionar sobre esto y ver cómo nuestras realidades diocesanas, nuestros grupos, son continuamente, podrían ser continuamente afectados por este tipo de condicionamiento. Un clero que está atento a estos dinamismos, que se da cuenta que todo esto es posible, bueno, significa que tiene un nivel de vigilancia que debería permitirle de controlar y tener bajo control, en este sentido, esta posibilidad eventual. A la luz de estos dos principios que hemos dicho. El escándalo de pocos es la consecuencia de la mediocridad de muchos y el escándalo en sí es ya algo que debería ser considerado, y la mediocridad en sí es algo que debería ser considerado en sí como escandaloso, como una perversión de la auténtica identidad sacerdotal. Bueno, ¿es suficiente? Muy bien, padre. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Sí, cómo no. Bueno, le pedimos a los curitas que quieran preguntar, que se presenten y que digan, que puedan... Sí, ¿Y puedo hacer una pregunta, Mariano? sí, adelante. Gracias, padre, por el aporte y regalarnos este momento. Ha sido una sorpresa y una gran alegría, así que muy agradecido por disponer de ese tiempo para nosotros. Dos cosas tal vez para seguir trabajando, preguntarle. Usted hace mucho acento en la conversión de las estructuras, esta importancia de la lectura sistémica, donde el grupo, la persona está inserta en el grupo, y la cuánta influencia tiene cuando se corrompe esa cultura presbiteral. Porque si no, me parece que se pone todo el peso en el individuo, es el individuo el que tiene que cambiar, renovarse, y nunca las estructuras. ¿Cómo empezar un análisis de las estructuras o cómo empezar un proceso de conversión de las estructuras sin caer en siempre poner el acento en el individuo? Y ese modelo didáctico de la vida afectiva, de la dimensión afectiva y sexual para adaptarlo a la vida, además de ese módulo que está trabajando en la conferencia, ¿hay algún otro material que nos pueda aconsejar? Porque uno conoce de procesos de formación permanente en otras dimensiones, pero la dimensión afectiva y sexual como que no está tan concretizada en todos estos momentos de la vida. Gracias. Sí. Bueno, la primera pregunta, prácticamente lo que hemos hecho en este momento podría ser la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Hemos considerado el problema hablando de una responsabilidad colectiva. Cuando decimos responsabilidad colectiva, es como decir responsabilidad estructural, porque evidentemente la estructura nace del aporte de todos los individuos. Hemos hablado de una cultura, ¿no? Bueno, este concepto de cultura tiene algo en común con el concepto de estructura, porque cuando se crea una cierta cultura, la cultura se establece siempre en la estructura. La estructura es el lugar donde la cultura se hace visible. Claro, la estructura es el lugar donde la cultura se hace visible, se puede ver, se puede constatar, se puede manifestar. Y entonces, tenemos que entrar en una perspectiva que tiene juntas las dos perspectivas, la individual, la clásica, y la estructural. La lectura sistémica es exactamente la lectura que tiene juntas, que trata de tener juntas ambas las perspectivas. Entonces, la estructura, debemos considerar la estructura y aceptar este hecho. La estructura es la consecuencia de nuestra manera de vivir.
y modificar la estructura. Claro que la estructura tiene una característica de estabilidad y tiene una cierta rigidez, ¿no? La estructura. Esto significa que no es simple modificar la estructura, pero en cada caso la estructura puede ser modificada a través del aporte de todos los miembros del sistema. Y entonces tenemos que apropiarnos, por lo que muchas veces consideramos la estructura como un elemento que habita afuera, ¿no? de nosotros. En realidad, cada día de la vida, cada uno de nosotros hace algo para crear alrededor de sí una cierta estructura. Entonces, por esto, este tipo de reflexión, como la hemos propuesta en este momento, bueno, podría ser una manera concreta y también productiva, y lo he experimentado en distintos momentos esto, podría convertirse en una manera de provocar un grupo de presbíteros para considerar seriamente la estructura en la que viven, y seriamente significa cuánto somos responsables nosotros de esta estructura y cuánto somos responsables de un proceso de modificación de la estructura para que sea siempre más estructura eclesial, que significa algo que expresa el amor de Dios, algo que expresa la compasión de Dios, algo que expresa la cura que la Iglesia da a las personas, a la gente. La estructura debería ser expresión exactamente de esto. Bueno, la segunda pregunta era sobre los instrumentos, me parece, ¿no? Bueno, estamos trabajando sobre esto ahora a la Conferencia Episcopal Italiana. Creo que será publicado todo esto, puedo bien transmitirlo antes también a ustedes si lo quieren. Pero claro que sobre todo este segundo trabajo es sobre la formación permanente. Bueno, es el típico trabajo que pide el aporte de todos, porque no tenemos, como he dicho antes, no tenemos modelos del pasado, y entonces cada presbítero debería dar su aporte de su fantasía, de su experiencia de vida, de su sensibilidad, de su mentalidad, para identificar los procesos de la formación permanente. Y sí, quería decir solamente una cosa sobre esto. Cuando hablamos de formación permanente, atención, no descargamos todo de nuevo en la estructura, en la institución. ¿Por qué? Normalmente en la iglesia de hoy, la argentina como la italiana, se hace formación permanente extraordinaria. ¿Qué significa formación permanente extraordinaria? Significaría la formación que consiste en encuentros en momentos particulares, cuando el clero de una diócesis se encuentra para reflexionar sobre un particular asunto. Normalmente se hace este tipo de formación permanente, encuentros eventuales de algunos momentos. ¿Esta es formación permanente? Sí, ¿por qué no? Pero es extraordinaria. No es el corazón del concepto de formación permanente. La formación permanente tiene que ser ordinaria, no extraordinaria, por favor. ¿Cómo se puede llamar permanente lo que es extraordinario? La auténtica formación permanente es la formación que el cura hace cada día de su vida en su parroquia, con su gente, en su ministerio, en su anuncio del Evangelio, donde se encuentra, donde la obediencia lo ha enviado. La formación permanente ordinaria. Entonces, es este el concepto, el primer concepto que debería ser transmitido a los curas es este: tú eres el responsable de tu formación permanente. La formación permanente no es simplemente lo que la institución te ofrece, te propone. Y bueno, estamos reflexionando sobre esto porque el problema es identificar cómo en las distintas etapas de la vida se puede proporcionar y proponer formación permanente desde estos dos, como formación permanente ordinaria, como formación permanente extra.
Bueno, otra pregunta, si quieren. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre, por lo, bueno, muy interesante. Yo lo había escuchado ya en algún encuentro también, y gracias por el tiempo, la disponibilidad y la excelente charla que nos ha dado. Quería preguntarle en este tiempo de pandemia, ¿qué consejos nos da así también para vivir el celibato, la soledad sacerdotal en este tiempo así complejo que se está viviendo, en este encierro, a la hora de acompañar? Bueno, si tiene algo, o ha trabajado, o ha pensado, o ha reflexionado acerca de esto. Sí, Gracias. el otro día... Perdón, Carlito, perdón. Quisiera seguir con el mismo tema y no saltar en esto. Ah, perdón, bueno. Sí, porque ahora saltaste a otro tema de la pandemia. Pero yo quisiera hacer una pregunta, digo, antes de que pase a la pandemia. Bueno, dale, Carlito, sí. Perdón. Bueno, la pregunta sobre el tema de la mediocridad. Sería muy desubicado preguntarle en este momento cuáles serían los rasgos que indican que mi vida ha sido en un estilo existencial de vida mediocre. ¿Sería mucho pedirle ahora? Hermano, ¿Es mucho? Esto tiene que ver con tu sensibilidad. ¿Por qué? Es tu sensibilidad personal que te permite de sentir algo como mediocre. Otro cura podría decirte que no, esto es excesivo, ¿por qué te preocupas de esto? No puedes pedirte siempre el máximo, por favor. Hemos superado los tiempos del heroísmo espiritual, ¿no? Entonces, es la sensibilidad espiritual de la persona que te hace sentir algo como, no, yo no puedo hacer esto. Y no puedo. La mediocridad, ¿por qué es así? Porque la mediocridad no es transgresiva necesariamente. Sobre todo al comienzo, la mediocridad no te pide de hacer transgresiones. La mediocridad te permite de ser sumamente conciliante, no sé si es un término claro, con ti mismo. Es muy comprensiva, muy buena, ¿no? Y entonces el problema es exactamente la sensibilidad de la persona. El problema entonces es la evangelización de tu sensibilidad, que es un aspecto que lamentablemente no es nunca considerado en la formación inicial. La formación ¿hay alguien de vosotros que ha oído hablar en su carrera, cuando era seminarista, de la formación de la sensibilidad? El padre espiritual o el formador le ha propuesto algo sobre la evangelización de la sensibilidad. No creo, es como un problema que no existe, mientras es fundamental, porque no es suficiente convertir la conducta, los comportamientos. Padre, Es importante, ¿sí? Sí, cuando era seminarista nos decían a nosotros que teníamos que sublimar la sexualidad, que así éramos buenos, íbamos a ser buenos sacerdotes, pero nunca nos explicaron qué era sublimar la sexualidad. Sí, que es un concepto que también desde el punto de vista psicológico es prácticamente abandonado, esto de la sublimación. No se sabe en qué puede consistir en este sentido, ¿no? El problema no es, no, lo repito también por la sensibilidad, por la sexualidad se puede decir esto, ¿no? Que se trata de evangelizar esta fuerza que es una energía preciosísima. La sexualidad es energía con estas 4 características. Energía primero, segundo, que abre a la relación. Tercero, que te permite de entrar en contacto con la alteridad, respetándola. Cuarto, que abre la vida a la reciprocidad con el otro, que permite a cada uno de expresarse según sus dones, dotes, capacidades, habilidades. Y último, la sexualidad hace fecunda la vida. Bueno, esto es la energía sexual que debería ser
de vida como energía que me hace vivir plenamente mi humanidad. Sería el concepto de la sexualidad pascual, ¿no? Una sexualidad que evangelizada, que ha pasado a través de la muerte y de la vida, ¿no? La virginidad es como una sexualidad pascual. Y bueno, vuelvo al asunto inicial, ¿no? Estaba diciendo que la sensibilidad debería ser considerada con mucha atención porque es una energía, es un mundo interior lleno de sentidos, externos e internos, sensaciones, emociones, sentimientos, afectos, deseos, expectativas, pensamientos, pasiones. Es un mundo interior extremadamente vario y extremadamente rico. Y bueno, debería ser objeto de atención formativa. Es exactamente una sensibilidad evangelizada, hermano, que te permite de identificar la mediocridad, que sobre todo te permite de sentir que, bueno, esto puede ser que no es pecado, pero yo no puedo permitirme, no puedo contentarme simplemente en mi vida de no hacer pecados. Yo tengo que hacer algo que es agradable a Dios en un sistema de libertad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la sensibilidad. La vieja formación te decía, no, no puedes hacer el pecado, y es un código de comportamiento que te dice lo que es pecado, lo que no es pecado. Bueno, este criterio no es suficiente. Tú tienes que vivir según un régimen de libertad, hacer lo que está agradecido Dios. Y entonces esto tiene que ver con una sensibilidad convertida, una sensibilidad libre, una sensibilidad que tiene la capacidad de vigilar sobre de sí y de identificar, bueno, esto puede ser que no es pecado, pero yo no me lo permito, porque me parece que en este momento Dios me está pidiendo algo de distinto, una sensibilidad legalizada, una sensibilidad que te permite de oír lo que Dios te pide, lo que Dios te ofrece, y de identificar esta cosa no necesariamente como pecaminosa, pecado mortal, sino como algo que en este momento no representa lo que Dios me pide. Bueno, ¿qué significa mediocridad? Mediocridad significaría una persona que tiene necesidad de un código de comportamiento que le diga a cada momento de la vida lo que puede hacer, lo que no puede hacer. ¿Cuántos curas tienen simplemente este tipo de sensibilidad que tiene necesidad de una agente exterior que les diga lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer? Dicho de otra manera, lo que es moralmente lícito no siempre es psicológicamente correcto. Correcto, es correcto. Lo que Todo es... un trabajo. ¿Alguno otro quiere hacer otra pregunta al padre? La pregunta de Carlitos sobre la pandemia me parece interesante. Ah, sí. Pero bueno, no sé cómo Sí. es la pregunta. Si le puede repetir la pregunta, Carlitos, ¿cómo era? Sí. Ah, lo repito. Sobre la sí, soledad padre, no sé si... tiempo, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, le digo lo que he propuesto el otro día a un grupo de presbíteros italianos, que también en Italia este problema es vivido como algo que tiene que ver con la capacidad de soledad. Y en muchos casos el presbítero no tiene suficientemente esta capacidad y muchos presbíteros se han encontrado con una situación que no habían previsto y que frente a la cual se han encontrado en una situación de debilidad, ¿no? Y bueno, la soledad puede ser entendida en dos maneras muy distintas. La primera, que podría ser la más clásica y tradicional. La soledad como ausencia del humano, evidentemente, ¿no? Me encuentro solo, sin amigos, sin contactos físicos, sin posibilidad de una interacción inmediata, con mí mismo. Es el habitar el ser.
los antiguos latinos, ¿no? Habitare secum. Bueno, este tipo de interpretación de la soledad te expone a una sensación de frustración, porque este tiempo de pandemia te expone exactamente a esto, a una sensación de ausencia. Y el hombre se encuentra mal en estas situaciones. Pero, y también esto tiene que ver con la sensibilidad, la misma soledad podría ser entendida en otra manera. ¿Cómo? Como presencia. ¿De quién? Del divino. ¿Ven la diferencia? Soledad como ausencia del humano que abre a la frustración o a la depresión. O soledad como presencia del divino, como una manera distinta de ser frente a Dios, o de Dios frente a mí, de Dios que entra en mi vida. Bueno, son dos maneras totalmente distintas. Y si la primera abre a la depresión y a la frustración, la segunda podría permitir de encontrar, de descubrir una manera, una nueva intimidad con Dios. Dios que, como todos sabemos, prefiere revelarse exactamente en estas situaciones de soledad, de desierto, ¿no? Se dice desierto, ¿no? Y todos los amigos de Dios han conocido tiempos de grande soledad. La intimidad es accesible solamente a quien se ha confrontado con la soledad. Pero la soledad, pero lo repito, me gusta repetirlo porque también este tiempo, ¿no? Podría ser un tiempo de educación a vivir la soledad de esta manera nueva, de esta manera distinta, que te permite de entrar en contacto con Dios de una manera nueva, pero no solamente con Dios, sino también con los otros. O cuando la persona vive así la soledad, bueno, en aquel momento esta persona es capaz de proponerse al otro de una manera completamente distinta. ¿Claro? Muchas gracias, sí, muy claro. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta al padre? No nos quedemos con dudas, aprovechemos el momento. Una de las cosas, padre, que vos remarcabas, tal vez más en el encuentro que tuvimos en Mar del Plata, era cómo la compasión del sacerdote era un modo de crecer en esta sensibilidad, digamos, al estilo de Jesús, digamos, como camino también de sanación del corazón del presbítero, como camino de madurez. ¿Qué nos puedes iluminar acerca de eso? Sí, soy muy, muy convencido de esto y me parece también que este sea uno de los temas más queridos a Papa Francisco, ¿no? Y que representa también la auténtica identidad del cura, del sacerdote, ser persona compasiva y también al mismo tiempo esta capacidad compasiva representa también el objetivo del ideal virginal, porque la virginidad tiene sentido en la medida en que tu corazón de presbítero está libre para acoger en sí por lo menos una parte del dolor, del sufrimiento que el presbítero escucha, que los otros que las personas que sufren no van a contar al presbítero. Bueno, ser persona que en aquel momento representa a Dios significa, bueno, mi corazón está libre para acoger en sí por lo menos una parte de tu dolor.
Y esta es la única manera de escuchar como presbítero. Te escucho solamente cuando tengo esta libertad de corazón, hasta este punto de empatía, ¿no? Que puedo aceptar en mí por lo menos una parte. Y este es un pequeño y grande milagro, porque la persona lo percibe, el otro percibe. Cuando la persona viene, encuentra este tipo de presbítero que toma parte a su dolor, que sufre con él, que significa mi corazón está libre para acoger por lo menos una parte de tu dolor, significa que yo participo, sufro contigo y por lo que tú me has contado de tu vida. Entonces tus sufrimientos en este momento se convierten en el sufrimiento que yo siento, y esta es sensibilidad, claro, ¿no? Bueno, estaba diciendo, es un pequeño y grande milagro, pequeño porque podemos acoger en nosotros solamente una parte del dolor del otro, solamente Dios puede acoger todo el dolor del mundo. Al mismo tiempo es un grande milagro, porque esta es exactamente la manera de amar de Dios. Y esta es la identidad de Dios. Esta es la identidad de Dios. Dios, y tenemos que repetirlo, y probablemente en estos tiempos particulares, no, Dios no es el ser omnipotente, por favor. No continuamos a dar esta idea ambigua del Dios omnipotente que puede hacer lo que quiere. No es esta la revelación que Jesús ha dado del Padre Dios, sobre todo en la cruz. La auténtica revelación de Dios es el Dios compasivo, que recoge en su odre las lágrimas del pobre Dios que llora con nosotros. Entonces, si nosotros presbíteros somos llamados a tener en nosotros los mismos sentimientos, digo como nos dice, nos recuerda Pablo, en la carta a los Filipenses, tenéis en vosotros los mismos sentimientos, significaría la misma sensibilidad del Hijo, que es expresión de la sensibilidad de Dios. Porque los cristianos, no olvidemos este hecho, nosotros cristianos creemos en un Dios que es sensible, por favor. No es Buda, no es el Dios que no puede ser, no puede tomar parte al sufrimiento del hombre. El Dios de los cristianos es un Dios que llora, es un Dios que sufre, es un Dios sensible. Y bueno, el cura está llamado particularmente a expresar esta identidad de Dios. Y última cosa, esta es no solamente la identidad del cura, esta es también la autoridad. ¿Se acuerdan cuando la gente sencilla decía de Jesús? Él habla como uno que tiene autoridad. No es como los escribas y los fariseos, que tenían autoridad, pero hablaban y la gente no sentía autoridad en ellos, porque eran seres sin compasión. Jesús era un laico cualquiera, ¿no? No tenía ningún rol de autoridad, pero la gente sencilla reconocía en Jesús, la gente simple reconocía en Jesús un hombre que hablaba con autoridad. ¿De dónde le venía autoridad a Jesús? En la compasión, de la compasión. Y esta, hermano y presbítero que me estás escuchando, esta es también la fuente de tu autoridad. Esta es la única auténtica autoridad presbiteral, la autoridad de la compasión. No hay otra autoridad. Y la otra autoridad es la autoridad que se corrompe en poder. Y sabemos cuál es el final de este tipo de corrupción. La autoridad auténtica, la fuente auténtica y sana de autoridad del presbítero es la compasión. Esto te hace persona creíble y la gente te lo reconoce. ¿Claro? Muchas gracias. Muy lindo, muy bien, padre. Sí, muy claro. ¿Alguna otra quiere preguntar algo? Yo quiero preguntar algo, no sé si se me escucha. Sí. Hola, padre. Sí, Jorge Felicia. Sí, Jorge, adelante, Jorge. Me uní tarde porque no daba con la tecla, con el aparato, pido perdón.
Si ya está respondida esta pregunta, la quito, por favor. Todo esto que está diciendo Padre Cencini, que tiene que ver con la afectividad, vale también para casi todas las áreas y todos los niveles de la persona y del ser sacerdotal en distintos modos. Yo quiero, quizás ya tengo ya 63 años, quizás no tenga la misma preocupación acerca de la afectividad, la sexualidad que tenía 20 años atrás. Y yo me doy cuenta que cada vez más estoy más preocupado por el tema de mi relación con los bienes materiales, con lo que poseo, la tentación de asegurarme que tenga lo suficiente para... entonces, el tema de la pobreza sacerdotal, si tiene una palabra, si no la ha dicho todavía. Sí, yo creo que a una cierta altura de la vida, ¿no? Que podría ser exactamente la edad de Jorge, ¿no? Creo que la virginidad a esta altura, a este punto, debería ser algo que contamina positivamente todos los otros aspectos de la vida. En el sentido que a un cierto punto de la vida la virginidad no tiene que ver solamente con el ámbito sexual. Seguro. Con la castidad. No, pues esto es en las edades previas que se puede entender con este tipo de interpretación. Pero progrediendo en la vida, la virginidad es vivida y te pide de ser vivida como algo que penetra también en los otros aspectos de la vida. Por ejemplo, la virginidad en la escucha. El creyente virgen que escucha la palabra sin hacer ninguna violencia a la palabra, tampoco por la pretensión de comprenderla. Una escucha virginal. Qué sé yo, también el ejemplo que ha dicho Jorge, ¿no? La pobreza. Y bueno, la virginidad es una manera de ser pobre. Nosotros renunciamos a una experiencia de las más enriquecedoras, ¿se dice así? Enriquecedoras del hombre, en la experiencia del contacto afectivo sexual con una mujer. Es una cosa deseadísima. Y la virginidad es pobreza desde este punto de vista. Claro, es una pobreza que la persona puede aceptar en la medida en que descubre un tesoro, descubre algo que da sentido a todo esto. Pero a una cierta edad se siente más que el presbítero no solamente ha renunciado a esta experiencia, sino el presbítero ha renunciado, no la conoce, no es la persona que, como se dice muchas veces hoy, ¿no? Antes hazme hacer la experiencia y después haré el discernimiento cuál es mi estado vocacional, ¿no? Alguien dice así, antes déjame de hacerla, de poder hacer la experiencia. No, el presbítero no la conoce esta experiencia. Y es por esto que hay una cierta, como decir, una cierta expectativa sexual que es más fuerte, paradójicamente, es más fuerte en el célibe consagrado que en el esposo, porque el esposo ha hecho esta experiencia, entonces se la puede gestionar con una actitud intelectual típica de la persona que conoce la cosa. El virgen no la conoce. Y lo que nosotros no conocemos es percibido como algo de particularmente importante.
Bueno, este es el sacrificio que yo creo que sea muy agradecido a Dios. Es decir, bueno, yo no la conozco esta experiencia. Y todo esto lo he hecho para testimoniar en el mundo la prioridad del amor del Eterno, que es el único que puede llenar completamente el corazón de cada hombre y de cada mujer. Entonces acepto esta pobreza. Bueno, yo creo que cuando la persona entra en este tipo de interpretación, bueno, también los bienes materiales, Jorge, asumen como decir, una interpretación más realística y no se convierten en algo de absoluto, de tan importante. Pero tú ves que todo esto significa el proceso de progresiva madurez del Virgen, ¿no? Que caminando en la vida se da cuenta que la virginidad no puede ser reducida simplemente a un fenómeno sexual. A un cierto punto de la vida todo tiene que convertirse en virginidad. Como decir, este es como el pacto establecido con Dios que da a mi vida una particular característica que progresivamente se extiende a todos los ámbitos de la vida, a todos los aspectos. Como es decir, o tú eres virgen en todo o no eres virgen por nada. Ahí entonces estaría para la renovación del sacerdote el encontrar siempre nuevas motivaciones en que mi virginidad o mi celibato no lo vivo solamente como un mandato de la iglesia, como una propuesta, sino que es como una buena noticia que Dios nos llamó a dar esa buena noticia al mundo. Esas son las nuevas motivaciones también, que podría ser también esta etapa de la vida como un segundo llamado nuevamente o renovado, ese llamado a manifestar de una manera especial ese amor único, absoluto de Dios en algunas personas que han sido llamadas para eso. Perfecto, sí, exactamente. Se podría también aplicar el concepto del segundo llamado, ¿no? Que es continuo, que es constante, que es auténtica formación permanente. Formación permanente significa una persona que constantemente se siente llamada por Dios, que, como hemos dicho antes, si me llama cada día, como es verdad, me propone y me ofrece siempre algo de nuevo, de inédito. Entonces mi respuesta tiene que ser siempre calibrada sobre la particular propuesta que me viene por Dios. Y todo esto te tiene vivo, te mantiene vivo de una vivacidad interior fenomenal y que te permite de ser testimonio constante de un don que es siempre como fresco, ¿no? Siempre nuevo, siempre inédito, siempre o expresión nueva de la fantasía de Dios, ¿no? Y bueno, la virginidad es vivida bien solamente si la persona entra en este tipo de disponibilidad y vive así este pacto que no puede ser entendido, como hemos ya dicho, como algo que la persona ha decidido en el pasado y que ahora se contenta simplemente de repetir. Perfecto. Es esta diferencia entre perseverancia y fidelidad que parece que debería ser muy iluminante, ¿no? Y hay alguien que dice, bueno, la mayoría de los curas son perseverantes, no son fieles. Bueno, no es el caso de hacer el juicio a los otros, sino de ver dentro de nosotros cuánto en mí es todavía solo perseverante y cuánto en mí se abre a una fidelidad creativa y constante. Muy bien, padre. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Y el padre tendrá que trabajar? Bueno. Tiene que ir a descansar. Bueno, padre, que te queremos agradecer muchísimo de corazón este tiempo que nos has brindado, este momentito.
Mariano. Argentina, segunda patria. Sí, sí, padre. Sí. Quisiera yo agradecerle también al padre este momento que nos ha brindado. Me llamo Adolfo Uriona, soy el obispo de la diócesis. Y bueno, padre, muchísimas gracias por este tiempo, largo tiempo que nos ha brindado, por esta videoconferencia que como siempre clara, iluminadora. Por eso, un gracias muy grande. Rezamos por su misión para que siga iluminando al pueblo de Dios, al clero especialmente y a la Argentina, y rece también por nosotros que queremos crecer en esta línea. Gracias, gracias. De verdad, también para mí ha sido verdaderamente un gusto, momento compartido con todos ustedes. Y nos da la bendición, Padre Obispo. Adolfo. Sí, acá estoy. ¿Se ve? Sí. Sí. Terminamos con la bendición del obispo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, ponemos todo esto reflexionado en manos de Dios a través de la Virgen. Hoy justamente recibimos una noticia muy linda en Argentina que ha sido aprobado por los teólogos por unanimidad el milagro de Fray Mamerto Esquiú, un santo obispo del siglo XIX, muy significativo también a nivel político porque hizo un hermoso discurso de la nueva Constitución. Creo que es una gracia también para nuestra patria. Por eso, que descienda sobre todos nosotros, nos acompañe siempre en este tiempo difícil, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Gracias muchas gracias. Gracias, a padre. todos. Muchas gracias. Bien, Y muchas gracias a todos por compartir. Gracias, padre. Gracias, Mariano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Todos. Muchas gracias, Chao, chao. padre. Muchas gracias. Chao. Una oración en la Biblia. Bien.